Mi hijo me llamó furioso exigiendo $75,000 y su esposa lo acompañaba esperando mi respuesta. Sonreí y dije, por supuesto. 6 horas después, llegaron a mi casa y solo encontraron un sobre. Al abrirlo, ambos se quedaron en silencio. Le dije a mi hijo, por supuesto que le daría $75,000. Y quiero que sepan que, para cuando dije esas palabras, ya había dedicado 6 horas a asegurarme de que jamás vería ni un centavo. Me llamo Gary Holbrook. Tengo 63 años y trabajé 31 años como administrador de propiedades comerciales aquí en Omaha, Nebraska, dirigiendo equipos de mantenimiento y negociando contratos de arrendamiento para 4 centros comerciales en el oeste de la ciudad. Me jubilé hace 18 meses. Mi esposa Sandra dice que la jubilación significa principalmente que ahora tengo opiniones sobre el temporizador del aspersor y opiniones aún más contundentes sobre la sopladora de hojas del vecino. Antes de contarles qué hice después, díganme desde dónde están viendo esto. Me encantaría saberlo. Sandra y yo llevamos 34 años casados. Yo tenía 29 cuando nos casamos, ella 27, y construimos una vida en Fontenelle Boulevard de la que me sentía orgulloso, hasta el día en que mi hijo decidió que podía usar mi firma libremente. Sandra tiene 61 años, es muy lúcida y nunca me ha dejado terminar una frase con la que no estuviera de acuerdo. Trabajó en la recepción de una clínica pediátrica durante 2 décadas y detecta las mentiras con más facilidad que cualquier abogado que haya conocido. Mi mejor amigo, Roy Delaney, y yo nos conocemos desde 1987, cuando trabajábamos en el mismo muelle de carga de un proveedor mayorista en la calle L. Roy tiene ahora 64 años. Está jubilado de la misma empresa y todavía me llama todos los domingos por la mañana para discutir sobre los Huskers antes de que ninguno de los dos haya tomado café. Nunca ha dejado que una llamada mía vaya al buzón de voz, ni una sola vez, en casi 40 años, y eso es más importante para esta historia de lo que podrías pensar ahora mismo. Nuestro hijo Bradley tiene 33 años. Es oficial de crédito en una sucursal de un banco regional en la calle Dodge, lleva allí casi 9 años y empezó como cajero. Se casó con Nicole hace 6 años y compraron una casa en Elkhorn que, desde el principio, era demasiado cara para que cualquiera de los dos pudiera permitírsela cómodamente con el sueldo de un oficial de crédito y sus ingresos del laboratorio de un hospital. Nunca se lo dije a la cara. Sandra se lo decía a la cara muchas veces, normalmente justo después de la cena de Acción de Gracias, cuando ya había bebido suficiente vino como para ser sincera. Las señales de alerta comenzaron de forma sutil, como siempre. Hacia marzo, Bradley mencionó que estaban pensando en convertir su sótano en un alquiler vacacional, al estilo Airbnb. Dijo que un compañero de trabajo ganaba $1,400 extra al mes con ello. Le comenté que parecía un montón de trámites burocráticos para tan poca ganancia, y se lo tomó a broma, diciendo que yo era anticuado en cuanto al dinero. En abril, nos preguntó si seríamos avales de un préstamo para una pequeña empresa, algún tipo de negocio paralelo de gestión inmobiliaria, y le dije que lo pensaría, pero no volví a saber nada del tema, lo cual debería haberme dado una pista. En mayo, Nicole dejó de venir a las cenas de los domingos, siempre con alguna excusa sobre su turno en el laboratorio del hospital. Bradley adelgazó. Se volvió más callado en las reuniones familiares, ese tipo de silencio en el que uno está haciendo cálculos mentales en lugar de hablar. A principios de junio, mencionó de pasada que los impuestos sobre la propiedad en Elkhorn habían vuelto a subir y que eso los estaba arruinando. Lo noté todo. No hice nada al respecto porque es mi hijo, y uno deja que sus hijos tengan sus dificultades antes de pensar lo peor. El 2 de junio, llegó a casa una carta del Cornhusker State Bank, dirigida a mí, reenviada desde un apartado postal que no habíamos usado en 6 años porque, al parecer, seguíamos en una lista de correo obsoleta que nadie había actualizado. Era un extracto de una línea de crédito con garantía hipotecaria de $75,000, con cargo a nuestra casa en Fontenelle Boulevard. Me quedé en la cocina con el papel en la mano y leí el número de cuenta 2 veces, porque yo no había solicitado una línea de crédito con garantía hipotecaria. Jamás he solicitado una en mi vida. No llamé a Bradley.
Me subí a mi camioneta y fui yo mismo a la sucursal de Dodge Street, la misma donde trabaja mi hijo, y pedí hablar con un gerente, no con él. Una mujer llamada Carla Whitfield sacó el expediente. Se quedó en silencio mientras lo leía, un silencio que te dice algo antes de que nadie diga una palabra. Me pidió que esperara en su oficina y regresó unos minutos después con un supervisor de cumplimiento. La solicitud tenía mi nombre, mi número de seguro social y una firma lo suficientemente parecida como para engañar a un ojo inexperto, pero no lo suficiente como para engañar a 34 años de pagar juntos nuestras propias hipotecas. La solicitud se procesó un jueves por la tarde a finales de mayo y se registró en una terminal que se había dejado abierta durante el turno de almuerzo. El inicio de sesión pertenecía a una compañera de Bradley que se había ausentado y no había bloqueado su pantalla. El supervisor consultó el registro de acceso interno sin que yo se lo pidiera 2 veces. Bradley había cubierto ese puesto durante ese mismo turno. Estaba ahí, escrito en blanco y negro, con la hora. Me senté en esa pequeña oficina con el aire acondicionado zumbando demasiado fuerte y leí la hora 3 veces. Mis manos se quedaron inmóviles sobre los brazos de la silla. Carla me preguntó si estaba bien, y le dije, dame un minuto, y lo decía en serio, porque lo necesitaba. Esa noche, llamé a Ro. Contestó al segundo timbrazo, como siempre. Gary, son las 10:30, dijo. ¿Alguien murió? Peor, dije. Bradley falsificó mi firma en un préstamo hipotecario de $75,000 sobre mi casa. Hubo un largo silencio. Entonces Ro dijo, repítelo, más despacio. Lo repetí, más despacio. Ro exhaló con fuerza. Gary, dijo, quiero mucho a ese chico. Lo vi crecer. Le enseñé a conducir un coche con cambio manual en mi propia entrada. Pero no puedes dejar pasar esto solo porque sea tu hijo. Si lo manejas en silencio y lo perdonas en silencio, no aprenderá nada, y Sandra perderá su casa junto contigo. Lo sé, dije. Necesitas un abogado antes que un padre, dijo Ro. Esa es la cruda realidad. Llama a uno mañana por la mañana, a primera hora. Colgué sintiéndome más ligero, como siempre me siento después de que Ro me dice algo cierto en lugar de algo reconfortante. Antes de continuar, les planteo una pregunta: si su propio hijo falsificara su firma en la casa, ¿qué harían? ¿Lo protegerían o se protegerían a sí mismos? A la mañana siguiente, llamé a Denise Calloway, una abogada que Ro había contratado años atrás para su pequeño negocio. Denise es directa, concisa y no se anda con rodeos. Escuchó todo sin interrumpir ni una sola vez y luego dijo, Gary, esto es falsificación, y también fraude bancario, porque el documento pasó por una institución asegurada por el gobierno federal. Ya no se trata de una disputa familiar. Se trata de una verdadera responsabilidad penal para él. No quiero que vaya a la cárcel, dije. Quiero que protejan la casa y que esto termine. Denise dijo, entonces lo hacemos en el orden correcto y lo hacemos rápido. Primero, presentamos una reclamación por fraude ante el Departamento Administrativo del banco para congelar y anular la cuenta antes de que se mueva un solo dólar más. Segundo, presentamos una denuncia policial, porque si no lo hacemos, los propios investigadores de fraude del banco empezarán a sospechar que lo estás encubriendo, y eso te coloca en una peor posición legal que a él. Tercero, firmas una carta formal notariada revocando cualquier autoridad financiera que él haya reclamado, real o no, sobre cualquier cuenta vinculada a tu nombre. Le dedicamos 6 horas, de principio a fin. Denise llamó a la división de fraudes del banco a las 9 de la mañana y logró que la línea de crédito hipotecaria se congelara a las 11. Presentamos la denuncia ante el Departamento de Policía de Omaha a la 1, y un agente llamado Reyes tomó la declaración completa, señalando el registro de la terminal y la marca de tiempo como evidencia clave. A las 3, Denise ya tenía redactada y firmada la carta de revocación notariada en su oficina. A las 4:30, Cornhusker State Bank ya había suspendido a Bradley de sus funciones, a la espera de su propia investigación interna, completamente independiente de la denuncia policial. Algo que ninguno de nosotros esperaba que sucediera tan rápido. A las 5 sonó mi teléfono. Era Bradley, furioso,
diciendo que necesitaba que le transfiriera $75,000 ese mismo día, que Nicole estaba allí mismo a su lado, que estaban atrasados con la hipoteca de Elkhorn y que esta era la única manera de evitar que el banco embargara su propia casa. Le dije, claro, Bradley, déjame poner las cosas en orden. Me dijo, gracias, papá, y noté que su voz se relajaba, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Colgué y Sandra me miró desde el otro lado de la mesa de la cocina. Acabas de mentirle a nuestro hijo, dijo. No, respondí. Le dije que pondría las cosas en orden. Y ya lo hice. 6 horas después de esa llamada, a las 11 de la noche, Bradley y Nicole llegaron a nuestra entrada esperando dinero en efectivo, o al menos una conversación sobre dinero. Sandra y yo no estábamos en casa. Roy estaba sentado en el columpio del porche como si fuera el dueño de la casa, que era exactamente lo que le había pedido. En la puerta había un sobre con el nombre de Bradley. Roy me contó después que Bradley lo abrió allí mismo, bajo la luz del porche. Dentro había una copia del informe policial, una copia de la confirmación del bloqueo por fraude del banco y la carta de revocación de Denise. Nicole leyó por encima de su hombro. Roy dijo que ninguno de los dos pronunció palabra durante casi un minuto. A Bradley le temblaban tanto las manos que los papeles vibraban. Nicole se sentó bruscamente en el escalón del porche, como si sus piernas simplemente no la sostuvieran. Roy dijo, tu padre no viene esta noche. Quería que leyeras eso primero. Bradley me llamó 2 veces más esa noche. Dejé que ambas llamadas fueran al buzón de voz. Dejé que el papeleo hiciera el trabajo que Denise ya había iniciado horas antes. Así terminó todo. La investigación interna del Cornhusker State Bank confirmó el registro de transacciones y la presencia de Bradley en ese escritorio esa tarde, y rescindió su contrato laboral en el plazo de una semana. Poco después, perdió su licencia de agente de préstamos a través del Departamento de Banca y Finanzas de Nebraska, ya que una condena por falsificación y fraude le impide obtener dicha licencia en el futuro. La Fiscalía del Condado de Douglas lo acusó de falsificación en segundo grado, un delito grave de clase 3 según la ley de Nebraska, dado el valor nominal del instrumento de $75,000, muy por encima del umbral de $5,000, además de fraude bancario según la ley federal. Debido a que el instrumento falsificado pasó por un banco asegurado por la FDIC, se declaró culpable del cargo estatal de falsificación, recibiendo 3 años de libertad condicional, la restitución total y la prohibición permanente de ejercer la profesión. El cargo federal se resolvió mediante un acuerdo de procesamiento diferido condicionado a la cooperación total y la restitución. La línea de crédito hipotecario fue anulada por completo por el banco una vez que se confirmó el fraude. Nuestra casa nunca estuvo en riesgo de embargo ni ejecución hipotecaria después de aquella primera llamada a Denise. Nicole se mudó 4 meses después. Le dijo a Sandra en voz baja, mientras tomábamos café en la mesa de la cocina, que no podía seguir construyendo una vida con alguien que ponía en riesgo la casa de su propio padre sin contarle toda la verdad de antemano. Ella y Bradley se divorciaron la primavera siguiente, y la última vez que supe de ella, se había mudado de nuevo a Lincoln para estar más cerca de su hermana. Bradley se puso en contacto conmigo 2 veces después de eso, ambas por carta, nunca por teléfono. La segunda carta, en octubre, incluso se disculpó sin ninguna excusa. Todavía no lo he perdonado del todo. Le dije que la honestidad, la verdadera honestidad, lleva más tiempo reconstruir que lo que una carta puede expresar. Ahora hablamos, con cuidado, una vez al mes, casi siempre sobre cosas sin importancia, lo cual ya es un avance. Nuestras finanzas no se vieron afectadas. Los honorarios de Denise ascendieron a $11,200, pagados íntegramente por nosotros, y valieron cada centavo. Sandra duerme bien por las noches ahora. Yo también, la mayoría de las noches. 3 semanas después de que todo se calmara, Sandra y yo nos sentamos en el mismo columpio del porche un martes por la noche, y ella me ofreció un vaso de té helado y me dijo, sabes, para ser un hombre que lloró con Old Yeller, lo manejaste con una calma asombrosa. Dejé las lágrimas para después, dije. Roy, desde dentro de la casa, gritó a través de la puerta mosquitera, lo oí,
Gary, y tengo un video de 1994 para demostrarlo. Sandra se rió, hizo un gesto con la mano hacia la puerta como si lo estuviera echando de vuelta adentro, y se volvió hacia mí con esa mirada que pone justo antes de decir algo que pone fin a la conversación para siempre. Dijo, bueno, al menos sabemos que el temporizador del aspersor no es lo único que puedes arreglar por aquí. No supe qué responderle. La luz del porche zumbaba como siempre, y en algún lugar de la calle, un perro ladraba sin motivo aparente, y por primera vez en semanas, simplemente se sintió como un martes cualquiera.